El área de paisaje y soberanía del Cabildo de Lanzarote ha elaborado un informe sobre piscinas en los núcleos rurales de Lanzarote, un informe que también incluye todas aquellas piscinas que existen actualmente en la isla de Lanzarote. Estamos hablando de unas 8.000 piscinas y entre ellas unas 1.680 piscinas en los núcleos rurales. Y una de las personas encargadas de hacer ese informe es Natalia Cancio. Natalia, bienvenida. Estamos hablando de un informe, para un poco aclararlo, son en las zonas rurales, pero el Cabildo no es que quiera hacer un informe ni para prohibir, ni para si es legal o no. ¿De qué informe hablamos y por qué se hizo? Buenos días. Efectivamente, el análisis se ha hecho un poco pues, para tener un poco la hoja y ver la realidad de la isla. No es recriminarle a nadie que tenga piscina, ni ver cuáles son legales, cuáles son ilegales, ni mucho menos. Simplemente es para ver la realidad de la isla, porque sí que hemos notado que se han incrementado bastante el número. Claro, sobre todo hablamos de esas en las zonas turísticas, ¿no? Los hoteles, apartamentos, incluso viviendas, pero claro, cuando ya entramos hacia el interior hay que analizar otro tipo de aspectos, ¿no? De lo que supone, pero sobre todo para que la gente tenga conciencia de lo que supone tener una piscina, y cuando hablamos de un volumen de estos, que al final son muchísimos litros de agua, ¿no? Exactamente, al final es un poco... Evidentemente somos una isla que tiene muchísimo turismo, las costas están llenas de hoteles y están vinculados todo al turismo. Evidentemente no concebimos un hotel sin piscina, ¿no? Pero en este análisis nace del número de piscinas que se están incrementando en lo que es el interior de la isla, en las zonas rurales. Un poco para ver el porqué de ese incremento. Al final las viviendas vacacionales también están apareciendo en ese núcleo de la isla y son fundamentalmente también donde se están encontrando esas piscinas. Pero claro, ustedes parten también de ese análisis primero de lo que es lo que supone el agua para nosotros, para tener ese contexto, porque claro, una piscina sin agua no es una piscina. Exactamente. Es básico, pero es verdad. Claro, al final Lanzarote históricamente es una isla con una escasez hídrica, básicamente porque tenemos un clima árido y también por las condiciones geográficas de la isla que impiden un poco que se den esas precipitaciones anuales. Entonces, nosotros somos el área de paisaje y soberanía alimentaria, entonces estamos muy vinculados con el sector agrícola. El sector agrícola es el principal que se ve perjudicado por esto. También la dependencia que ha tenido Lanzarote a lo largo de todos los años de las desaladoras, que han sido bastante buenas porque han permitido ese abastecimiento de agua, tanto para el consumo como para el sector agrícola, pero se ha visto también con muchos problemas de instalaciones, de mantenimiento, que son los que han hecho que el sector agrícola, por ejemplo, se vea muy afectado por esos cortes o incluso esa mala calidad del agua, que ha hecho que muchas veces cultivos se abandonen o que se pierdan esos cultivos. Claro, y hay bueno, tenemos el mapa para un poco hacernos la idea de cómo están distribuidas esas piscinas en la isla de Lanzarote, porque claro, sí, bueno, ahí lo tenemos, claro, las zonas turísticas sabemos, por ejemplo, Playa Blanca, sí, la zona que es ahora mismo la zona donde más piscinas hay, unas 3.000, esa es la zona turística. Exactamente. Después nos vamos hacia Costa Teguise y Puerto del Carmen, ¿no? Que son los otros dos núcleos turísticos. Sí, al final son los tres municipios que más piscinas tienen, Teguise, Yaiza y Tía son los que más piscinas tienen, perdón, pero también porque son como los tres municipios que más turismo acogen. Pero nosotros después nos ya adentramos vamos viendo un los poco. colores y ya vamos viendo hacia el interior de la isla, ¿no? Exacto, eso es lo que más nos está preocupando. Se están encontrando piscinas, como podemos ver en el mapa, en La Graciosa, en el núcleo de Las Herias, y las masas se van haciendo chiquititas, pero se van viendo también en el interior de la isla y hay una mancha dentro de la isla y es como, ¿por qué se está dando esa...? Son unas 1.600, hablamos. Sí. Estamos hablando que ese informe que se ha hecho, dices en el 2022... 23. Sí. 1.600 son las que hay, pero posiblemente también hay más, ¿no? Porque, Probablemente, porque, por ejemplo... Pero ¿y cómo se ha hecho? Claro, pero ¿cómo has ido? ¿Contando una a una, todo tocando una puerta? ¿Cómo se hace un informe de esto? Sí, bueno, lo hemos hecho a través de georreferenciación, a través de... Pues eso, se georreferenciaba cada núcleo de piscina. Es decir, con los satélites que hacen fotos, ¿no? de la isla de Lanzarote y a partir de ahí analizar las manchitas azules. Efectivamente, entonces por eso solamente están contempladas las piscinas exteriores. Habrá muchas interiores que no se contemplan dentro de la Claro, isla. hablamos de una zona rural, por ejemplo, sobre todo se nota en ese incremento, imagino que también, no sé si has analizado fotos antiguas de esos ortofotos, Sí. para ver
que está claro que ha sido en los últimos años cuando se ha incrementado, ¿no? Claro, se ha incrementado sobre todo en núcleos como pueden ser Conil, Mácher, Nazaré, que son núcleos que se están convirtiendo en... Hay casas muy grandes, ¿no? Y también donde antes había una casa, ahora hay 3 apartamentos destinados pues a lo mejor a vivienda vacacional, y la piscina es un atractivo turístico. Entonces se añaden esas piscinas en esos centros donde antes no habían piscinas o había muy poquitas piscinas en esos núcleos, y ahora se está viendo ese incremento. También a través del satélite se veían, por ejemplo, muchos proyectos que se quedan a mitad, como pueden ser en Costa Teguise o en Playa Blanca, muchos esqueletos, ¿no?, que vemos de proyectos que se quedan ahí parados, y todos van con una piscina. Claro, hablamos de que a lo mejor muchas de esas zonas que a lo mejor antes había un jardín o incluso una zona de cultivo, y claro, al final el paisaje también se va transformando de lo que era un paisaje agrícola, un paisaje rural, en algo que al final puede ser casi ya una ciudad, ¿no? Exactamente. Aparte también, este análisis también lo que quiere un poco es concienciar, primero, de la importancia del agua en Lanzarote, y segundo, también del paisaje que tenemos. El paisaje que tenemos en Lanzarote ha sido moldeado por los agricultores. La Jeria no erupcionó el volcán y se quedó así, esos hoyos han sido trabajados por agricultores, y es un poco también lo que defendemos en la candidatura del CIPAM, que el área lo ha ido promoviendo, y ahora mismo Lanzarote es candidata al CIPAM, que son los sistemas importantes de Patrimonio Agrícola Mundial de la FAO, que lo que hace es darle, es como una figura que da ese valor a ese tipo de paisaje. Y Lanzarote tiene un paisaje único en el mundo que ha sido trabajado por los agricultores. Si no estamos haciendo porque la gente se siga dedicando a este sector, al final hay una tasa muy alta de abandono en las fincas. Pero alguien que diga, bueno, yo tengo una piscina en un núcleo rural, no la voy a quitar, porque es mía, porque es mi terreno. Efectivamente. ¿Puede haber alguna alternativa que diga, bueno, usted está usando esa agua y hay alguna alternativa que puede decir que medio ambiente también beneficia a la isla de Lanzarote o al campo? Sí, efectivamente, hay ya personas que lo hacen, en otros sitios también se hacen, conozco gente que también lo hace aquí. Ese agua se puede reutilizar para el campo. Al final, una piscina no deja de ser un hueco en el suelo, ¿no? Y antiguamente existían las aljibes, que era un aljibe, era donde se guardaba el agua, pues las piscinas pueden servir de eso también. Evidentemente las piscinas tienen un tratamiento, las que son con cloro, pues es tan sencillo como dejarla que el cloro se evapore. En un mes o así ese agua lo puedes reutilizar con la capacidad de encima poder añadirle nutrientes o ponerle unos filtros naturales con plantas y mejorar muchísimo esa calidad del agua, y la puedes reutilizar para tu finca, tu jardín o si tienes un vecino que necesite ese agua. Claro, lo que pasa es que me imagino que a partir de cuando alguien quiere instalar una piscina, a lo mejor no piensa precisamente en eso, piensa en un motor, el agua. Habrá que entonces empezar también un poco eso, a concienciar de que hay otros sistemas que también pueden hacer que esa agua que has utilizado pues no se pierda de nuevo, que abras y se vaya por la Exacto, un poco es lo que queremos, concienciar de la importancia del agua. Vivimos en una isla con muchísima escasez de agua, y es necesario aprovechar cada gota que tengamos, y el nivel de piscinas es tan alto que evidentemente no le vamos a decir a la gente que no haga piscina. Si tú quieres tener una piscina en tu casa, perfecto, pero que tú tomes esa decisión siendo consciente de la realidad de la isla y de las condiciones que tenemos en Lanzarote. Claro, a veces tenemos la mala impresión, por ejemplo, en la península, en el tema de la escasez, ya han empezado muchos municipios el uso del agua en las piscinas, en las fuentes públicas. Aquí, como el agua es desalada, da la sensación de que no hay ningún problema. Tenemos un mar y que el agua entra, pero hay una contaminación también a la hora de salar el agua, ¿no? Claro, hay una contaminación, y que el agua no es de la misma calidad que se puede tener el agua de la península, por ejemplo. Entonces ahí hay un verdadero problema, porque también hay muchos problemas de infraestructura, y de mantenimiento de ese agua. Entonces se generan muchas pérdidas, muchos cortes, existe un problema real en Lanzarote. Claro. Sí, hablamos ahora, hay muchos cortes por Canal Gestión cortando el agua, sobre todo en los núcleos rurales. Claro, si al uso del ciudadano hay que asumirle el uso que se va a hacer para llenar una piscina, claro, ya el agua también va escaseando, ¿no? Exactamente, al final, como decías antes, son muchos litros los que lleva una piscina,
y muchos litros que al final no es simplemente favorecer al agricultor, es favorecernos todos, porque desde nuestro área estamos buscando esa soberanía alimentaria, esa capacidad de ser capaces, ¿no? de plantar lo que consumimos, de poder autoabastecernos nosotros, y si ese agua fuera a los cultivos, pues la cosa cambiaría bastante. Claro, hablamos de propiedades privadas. Las empresas, las instituciones públicas pueden hacer algo también para un poco también concienciar. Yo creo que es fundamental concienciar y concienciar en la cultura del agua en Lanzarote. Yo lo veo fundamental, sobre todo en la educación, desde a los niños, desde pequeñitos, inculcarles la cultura del agua en Lanzarote. No es lo mismo hablar de recursos hídricos en Lanzarote que hablar de recursos hídricos en El Hierro o en La Palma, por ejemplo. Somos en Canarias, pero somos islas muy diferentes. Entonces yo veo fundamental esa concienciación para que cada uno, si nos estamos fabricando una casa o estamos comprando una casa, veamos si realmente queremos una piscina, si necesitamos una piscina o no en una isla. Claro, a veces, por casos que conozco, al final tienes una piscina y la utilizas dos veces al año. Sí. Y entonces al final, claro, pero tienes que tener el mantenimiento del agua, todo ese tipo de cosas, y al final dices, bueno, y sobre todo que estamos en una isla que a lo mejor a 20 minutos, a un cuarto de hora tenemos el mar. Exactamente, es un poco que seamos capaces de decir realmente es necesario todo el mantenimiento que conlleva, todos los litros de agua que va a llevar a la piscina, es necesario para, lo que tú dices, 2 o 3 veces que me vaya a bañar en un mes teniendo a 20 minutos una playa. Es un poco concienciar en eso y ver la realidad que hay ahora mismo en Lanzarote de las piscinas, sobre todo el auge que se está dando con las viviendas vacacionales. Claro, porque estamos hablando, por ejemplo, en Punta Mujeres, en Arrieta, están aumentando de forma considerable las piscinas cuando cruzas la calle y tienes las piscinas, por ejemplo, para bañarte, ¿no? Pero estás añadiendo otros servicios, evidentemente para incrementar el precio de esa vivienda, ¿no? Exacto, al final es un atractivo turístico más, o sea, añadir esas piscinas es un atractivo turístico más para seguir atrayendo turistas. Y lo que decía antes, núcleos como Conil, Macher, donde había una casa, ahora hay 3 apartamentos con una piscina o incluso con 3 piscinas. Hay zonas, por ejemplo, si empezamos a mirar, Taíche, por ejemplo, una zona que hay muchísimas piscinas. También. Eso se ha establecido una zona residencial entre Playa Honda, ¿no? O sea, esa zona residencial media, ¿no? Por decirlo así, que mucha gente ha dicho, oye, hago mi casa y construyo una piscina, ¿no? Pero al final son muchísimas, además. Son muchísimas, claro, porque también una opción podría ser, pues, de cara a las próximas construcciones, pues, si se hacen complejos, pues, piscinas comunitarias a lo mejor, que el mantenimiento, el uso va a ser mayor y el mantenimiento va a ser un mantenimiento de una piscina, no de, a lo mejor, de 20 casas que hay en esa urbanización. Claro, lo que pasa es que después tenemos la mentalidad del ciudadano que tener una piscina eleva tu estatus social, ¿no? Ese es el problema. Claro, si hago un chalet, hago una tal, si tengo piscina, oye, parece que, ¿no? que has escalado en la... Sí, hay muchos núcleos en Lanzarote que se están convirtiendo, pues eso, en núcleos de clase media alta, por llamarlo de alguna manera, y no se concibe una casa sin piscina. Y ese es el problema, que no se conciba teniendo al lado la playa en una isla que encima no sobra el agua, sino que tenemos muchísimos problemas hídricos, ya no solo porque no llueva, sino porque encima las desaladoras pues no tienen el funcionamiento lo estamos viendo que ahora deberían. que además de las pérdidas de agua, que no es decir seguimos construyendo desaladoras, que tampoco esa es la solución, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver si también, ¿no? La verdad que ese trabajo, el área de paisaje y soberanía alimentaria del Cabildo hace todo este tipo de trabajo, yo creo que es enfocado sobre todo eso, ¿no? A abrirnos los ojos de la importancia de mantener lo que tenemos y de lo que presumimos al final, ¿no? De ese paisaje que no solo es un apartamento, que al final el turista lo que quiere no solo es ir a un apartamento, sino tener todo eso alrededor, ¿no? Al final el hotel que puedas tener en Lanzarote lo puedes tener en cualquier parte del mundo, porque el hotel te forma como una especie de ciudad, ¿no? Los turistas vienen aquí por el paisaje y los conejeros queremos disfrutar de nuestro paisaje y lo que decía antes, el paisaje en Lanzarote está moldeado por los agricultores, por esa capacidad que han tenido de adaptarse a las circunstancias de la isla, ¿no? Si no apoyamos este sector, mucho me temo que la tasa de abandono va a seguir aumentando. Bueno, Natalia, gracias por venir, por explicarnos este informe, que yo creo que es un poco eso para abrirnos los ojos, ¿no? Que vemos piscinas, pero tener una piscina también influye en el paisaje, en el consumo de agua, en el cambio climático que tenemos ahora mismo. Son muchísimas cosas. Evidentemente que cada uno tenga la piscina que quiera, pero por lo menos que sepa, ¿no? Que lo que supone el tenerla y si es posible reutilizar toda esa agua
pues son muchos los litros que podrían ir a regar los jardines, campos y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Muchas gracias. A ti.